Bueno amigos, ¿qué tal? Hoy nosotros queremos compartir como familia una reflexión que estábamos teniendo acerca del ministerio del profeta Elías. Saben que el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, el Señor termina diciendo: yo voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ese día se refiere a la segunda venida del Señor. Va a ser terrible porque tristemente las multitudes, la gran mayoría en nuestro mundo va a terminar condenado a una eternidad sin vida, por así decirlo, ¿no? Y en ese momento Dios va a levantar a un pueblo que va a tener un ministerio tan poderoso, un ministerio de reforma y de reavivamiento tan grande como lo vivió el profeta Elías en un momento en que en su nación, en Israel, estaban sumergidos en la idolatría, en la mundanalidad y en todo tipo de perversión que ofendía al Señor. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y desde los capítulos 8 hasta el capítulo 13 hablan acerca del ministerio del profeta Elías. Y bueno, nosotros queremos leer algunas citas y conversar algunas ideas que se nos venían a la mente a nosotros, porque si el ministerio del profeta Elías representa el ministerio que va a tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin, entonces nosotros tenemos que ver cómo fue ese ministerio, qué hacía Elías, qué le tocó enfrentar, ¿no? Porque es que la Biblia está llena de historias que nos muestran en cierta medida de una manera anticipada lo que va a terminar ocurriendo en el tiempo del fin, como el arca de Noé, como los hebreos ante la estatua para arrodillarse, como Esther, que hay un día de condenación a muerte para el pueblo de Dios. Son historias que nos muestran lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Bueno, saben, el capítulo 8 de Profetas y Reyes se titula La apostasía nacional. Y yo solo le leo un párrafo de esto, después vamos a ir conversando entre nosotros. Este capítulo nos da el contexto de antes de que viniera el ministerio, se levantara el ministerio del profeta Elías. Israel se sumió en una idolatría y apostasía como nunca. Les leo este capítulo, este párrafo. Gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto, la mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idolátricas, ¿no? ¿Cómo arranca? El liderazgo se alejó del Señor y se instauró una extraña forma de culto que no era la bíblica, que no era de acuerdo a lo que Dios pedía. Bueno, ¿qué más se nos viene a la mente o qué hemos dialogado acerca del ministerio de Elías? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos sorprende a nosotros? Bueno, yo puedo mencionar ahí que ellos comenzaron con la idolatría y podemos resaltar el hecho de que Acab se fue a casar con la hija del rey y sacerdote de Baal directamente. Era sacerdote al dios falso, pagano totalmente. Y por la influencia de su esposa, de Jezabel. Claro, de Jezabel, fue que se comenzó a hacer los lugares altos, a poner un montón de lugares para adorar a Baal directamente. Y vemos que el pueblo inclusive es como que no estuvo en oposición, sino que se le unía, o sea, finalmente terminaban ellos involucrándose también en los cultos y en los ritos que se le hacía a Baal. Y nosotros leíamos acá una parte del capítulo. ¿Qué hizo Acab cuando se casa con Jezabel? ¿Qué decide hacer en el pueblo de Israel? ¿Ustedes recuerdan? Acab decidió hacerle caso a su esposa y hizo un templo para Baal. Sí. Y en el templo puso un altar y puso altares por todos en los bosques que había. Eso nosotros lo hablábamos y es increíble. O sea, se gasta plata en levantar un templo a Baal. Ahí dice este capítulo que ese tiempo de Acab fue el tiempo de la mayor bajeza espiritual de Israel. Levanta un templo y decíamos con los niños como que, claro, era el templo principal a Baal, pero Jezabel astutamente puso altares en los bosquecillos. Era como decir que en una ciudad hay una iglesia principal y luego en cada barrio un lugar de adoración falso, ¿no? Claro, todo eso es la antesala
para que Dios tenga que levantar a un profeta, y dice acá que es uno de los profetas más poderosos, tuvo que mandarle a uno de sus profetas más poderosos, tuvo que mandarle el Señor, ¿no? Algunas otras cosas, ideas que se nos vienen. Yo les pregunto, ¿y cómo pensamos que estamos nosotros con respecto al pueblo de Israel? ¿Nos vemos iguales, mejores o nosotros peores que ellos? ¿Qué piensan ustedes al contemplar la iglesia? Porque Israel representa a la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué impresión les da? Creo que de a poco hemos ido bajando nuestras normas, nuestros principios, y se nos ha ido metiendo el mundo dentro de la iglesia, en distintas áreas, de manera sutil, y hoy podríamos estar nosotros también adorando al Dios falso, sin darnos cuenta siquiera. Así como el pueblo se involucró, se metió con estas adoraciones falsas, nosotros también podríamos estar llevando un tipo de adoración falsa que no es la que realmente Dios desea de nosotros. Uh-huh. Y miren lo que hizo. ¿Nos podés ayudar a leer acá? ¿Qué hizo el Señor? O sea, Dios trató de frenar esa apostasía. Miren, ¿qué hacía? Les mandaba profetas. Escuchen un poco de este párrafo, ¿no? Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstatas. Pero estas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como el único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que les había confiado. Cautivado por la ostentación de lujo y de ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte, y se entregaban a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. En su ciega locura prefirieron rechazar a Dios y a su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto en tinieblas. Increíble. La luz después se fue proporcional, así como era de grande la luz, fue las tinieblas. Un mensajero tras otro. ¿Y no les parece? ¿Qué piensan? Nosotros hemos recibido mensajeros, por así decirlo, Biblia, espíritu de profecía, meditaciones, reflexiones. Dios nos ha llamado. ¿Cuánto tenemos de existir como movimiento profético nosotros? 1844, 1888, mensaje de justificación por la fe, Dios queriendo despertar a su pueblo. ¿No piensan que hay similitudes en esto? ¿A dónde fue Elías cuando da una sentencia? ¿Cuál es la sentencia que le da al pueblo de Israel y al rey? ¿Que no va a qué? Que no va a llover más en toda la tierra. ¿Cuánto? ¿En todo Israel? ¿Cuánto tiempo pasó? Era 3 años y medio. Ajá, 3 años y medio. ¿Y qué decíamos que eso simbolizaba? Ese rocío que ya no iba a caer, ¿era un símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo que se había alejado que ellos lo habían alejado. Toda la sequía representaba la sequía espiritual en sus corazones. Y podemos ver que cuando hay un momento de sequía, ¿no? Todo lo que está con vida se muere. O sea, si no hay humedad, si no hay el agua viva, todo alrededor se vuelve feo, hostil. Lóbrego. Sí. Es así, y eso es, piénsenlo, nuestra vida sin Dios es así, en realidad, y por eso a veces hasta no hay sentido, estamos deprimidos, llenos de violencia o de proyectos mundanos, porque hay sequía espiritual. ¿Saben en qué me puse a pensar? En la soledad que vivió Elías. Y yo me conmuevo, porque ahí dice, ¿a dónde se fue? A un arroyo, y pasó allí en el arroyo hasta que se secó. Sí, la verdad que es difícil. A veces uno puede llegar a sentirse solo, como que está viendo o analizando las cosas desde un punto y nadie lo logra ver desde la misma óptica y uno se siente solo. Y también pensamos en esto. Elías se sintió muy solo y se tuvo que recluir en este lugar que Dios lo envió para salvar su vida justamente durante este tiempo. Pero realmente habrá sentido mucha soledad, angustia, tristeza, no solo por no poder relacionarse o estar en contacto con otras personas, sino
la tristeza y la angustia de sentirse solo ante todo el pueblo, decir, nadie ve o nadie está pensando en Dios, en volverse a Él, en escuchar la amonestación y revertir los caminos. Y es que a nosotros nos puede pasar así, cuando deseamos que la iglesia se avive y tal vez uno puede ser malinterpretado, porque puede decir, extremista, legalista, fanático. Pero dice este capítulo, como les digo, desde el 8 hasta el 13. El 13 termina hablando de Elías metido en una cueva. Y Dios le dice, ¿y Elías qué haces acá? Y él le dice, Señor, es que me buscan para matarme y solo yo he quedado. Él se sentía solo. Y Dios le hace ver que en realidad no está solo, ¿no? Pero nosotros queremos decirle, ¿cómo se puede sentir algunos hermanos que están tratando de ser fieles? Que tal vez ven que en su iglesia se burlan de ellos, que no quieren unirse a la reforma que hay que hacer. El otro día escuchaba un comentario burlesco, ¿no? En una predicación que decían, ¿cómo sabemos que tienen el espíritu? Porque han dejado de comer queso. De una manera burlona, ¿no? ¿Cómo uno se siente cuando con sinceridad uno trata de servir al Señor y encuentra dentro de la misma iglesia oposición? Hay tristeza en el corazón. ¿Qué podemos decirle a alguien? ¿Vos qué le dirías a alguien que está tratando de ser fiel y se siente abrumado? No hay que bajar los brazos. Dios mismo dijo que Él va a estar con nosotros hasta el último momento, hasta el fin del mundo. Y también pensemos que así como Elías se sentía solo, no estuvo solo. Dios estuvo a su lado y lo mantuvo, lo sostuvo en todo momento. Pensemos que nosotros también en el tiempo del fin podríamos llegar a representar a ese Elías que se ve solo en un momento de angustia, de soledad, pero no hay que bajar los brazos. Y la lección que Dios le da, no estamos solos porque las fuerzas del cielo están con nosotros, pero ¿qué le dice Dios? No estás solo, ¿quiénes más? ¿Cuántos más? Hay 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, hay gente que está tratando de consagrarse al Señor. Puede ser que no esté a nuestro lado, realmente cercano, que no lo podamos ver, que no sea alguien que esté tan cerca nuestro, pero en distintos lugares, en distintos puntos, están esos fieles que no han doblado sus rodillas y que van a permanecer fieles. Así que adelante, cada uno desde su lugar, permaneciendo firme y fiel a los principios que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Amén. Nos acercamos, hermanos, nosotros estamos en el tiempo del fin, no lo duden. Vamos a experimentar la soledad de los profetas, la persecución que ha existido del dragón al pueblo de Dios, a los fieles. Vamos a experimentar la soledad y el rechazo que nuestro Señor experimentó. Pero debemos de poner nuestra mirada hacia Él, hacia el cielo. Jesús nunca abandona a sus hijos, dándonos la mano. Y hay un grupo a lo largo y ancho de la tierra que quieren ser fieles al Señor, que están luchando por eso. ¿Y saben qué pensaba? ¿Qué hizo cuando Elías da el momento de la catástrofe, que van a haber catástrofe? Es que todo está cargado de simbolismo, ¿no? Él da un mensaje de fidelidad y amonestación y vienen catástrofe, van a haber catástrofe. Y la iglesia, que es Jezabel con la religión falsa, unida con el Estado, que es Acab, persiguen a Elías. Dígame, es eso lo que va a suceder. Persiguen a Elías y Elías se esconde en el arroyo de Kerib. ¿Y cómo hace para comer? ¿Cómo obtiene el alimento? Los cuervos le traen la comida. Le traen la comida. ¿Y Acab qué estaba haciendo en ese momento? Por todo el país. Estaba tratando de encontrar a quién. Elías. Al culpable y no lo encontraba. Ahora díganme, ¿y cómo no lo encontraba? Porque en realidad ¿quién lo ocultó de las manos de Acab? Dios lo protegió. ¿Y qué lección podemos pensar con respecto al pueblo de Dios que va a vivir en el tiempo del fin, que va a ser perseguido? Lo mismo va a ocurrir, sí, justamente. Van a buscarnos, pero Dios va a hacer que no puedan encontrarnos. Porque hoy con toda la tecnología que hay, es imposible que digamos, bueno, me voy a un bosque, a un campo, a esconderme. Sabemos que no hay manera de uno esconderse, pero es Dios el que va a mantener, así como mantuvo a Elías escondido y no pudieron encontrarlo, aunque por cielo y mar lo buscaban. Así Dios también va a proteger a sus hijos fieles, va a estar cubriéndolos para que no lleguen a ellos. Acab incluso mandó a buscar en otros países a Elías. Sí, ¿y qué dice? Hay una promesa que dice, tu pan
y tu agua nunca faltarán. estarán garantizados, no van a faltar. Es que los ángeles del cielo nos van a ministrar, van a estar con nosotros. Así que, amigos, nosotros hemos querido tener esta reflexión. Yo les voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y dice, Él va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a unir a la familia, a volvernos a Dios. Y nosotros queremos sentirnos parte de ese pueblo reformador, Amén. de ese pueblo que es fiel al Señor. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, que no se arrodillen ante el mundanalismo, ante el espíritu que hay de celebraciones absurdas y tontas movidas por el espíritu de Satanás, que nosotros como padres, con mi esposa, podamos estar fieles transmitiéndole la pasión por Cristo a nuestros hijos, pero que seamos todo un pueblo, hombro con hombro, así, codo con codo unidos, siendo en la fila del Señor fieles. No estamos solos, los ángeles nos acompañan. Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les doy la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y ni la tierra ni el infierno pueden apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús si nosotros decidimos permanecer allí. Amén. Que el Señor nos sostenga como ese Elías que va a dar un mensaje de amonestación. Hay un Dios en los cielos que merece adoración, gloria y alabanza. Y ese pueblo lo va a reflejar así, siendo obediente a sus mandamientos. Y aunque se desplomen los cielos, va a testificar de lealtad al Dios del cielo. Que el Señor te bendiga, hermano mío, hermano nuestro, que estés fiel y firme, como lo hizo Elías. Te mandamos un fuerte abrazo de nosotros como familia, de mis hijos, de mi esposa, mío, y nos veremos, como dijo, dice el himno, junto al río, en la gloriosa mañana de la resurrección, cuando Cristo esté viniendo por nosotros. Que Dios te acompañe y te bendiga, es nuestro deseo y oración. Muchas bendiciones de nuestra Chao. parte. Chao, chao.